Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos comenzado una serie que hemos titulado Viviendo en lo Sobrenatural. Es decir, a pesar que estamos aquí en esta tierra, nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, fuimos llamados para vivir no en lo terrenal, en lo que todo el mundo vive, sino en lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice, Jesús dijo, estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. Pero igual nos toca operar mientras estemos acá, ¿verdad? Trabajando, estudiando y lo demás. Pero tenemos que marcar la diferencia. Yo creo que el Señor no nos trajo por sola casualidad. Yo creo que el Señor no nos reúne simplemente para que hagamos parte de una reunión, parte de una congregación, sino que Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Cuando el Señor escogió a sus discípulos, y entre otras, recuerden que no eran los más preparados. ¿Qué tipo de discípulos había? ¿Qué tipo de personas eran? Había pescadores, personas del común, no eran los más, porque él podría haber llegado a buscar a los fariseos, ¿verdad? Los más estudiosos, los que más conocían Biblia en su momento, o la Torá. Pero no, el Señor vino a buscar a personas comunes y corrientes, como lo son ustedes, como lo soy yo. Porque es que el Señor no mira condición de estrato socioeconómico, intelectual. Él lo único que está buscando, diga conmigo, son corazones dispuestos. Hay gente sencilla, repito, como nosotros, que le decimos, Dios, si hay algo en nosotros que te pueda servir, por favor, úsanos. Me puse a analizar un poco los discípulos que el Señor comisionó. Y era podríamos decir, una misión imposible. Entonces se han puesto a pensar en la misión que tuvieron los discípulos en ese momento. Era una misión muy, muy complicada. No eran las personas que hubieran estado en seminarios, por ejemplo. No eran las personas que hubieran tenido mucho dinero, que tuvieran libertad financiera. No eran ese tipo de personas. No eran los políticos de la época, porque si hubieras cogido los políticos, entonces tendrían mucha influencia y moverían masas, ¿verdad? Pero no, eran personas que, comunes y corrientes. Personas, entre otras, como muchos de nosotros, descalificadas, que habían cometido muchos errores como los que estamos acá. ¿Cuántos han cometido errores? Y que hemos cometido muchas fallas, ¿verdad? Que a veces como que nos da pena. Y más cuando conocemos del Señor y seguimos fallando. Pero bueno, Dios no vino a eso, a señalarnos, sino que vino a darnos una palabra para mostrarnos cómo el Señor puede utilizar cualquier tipo de personas. Ahora, hoy en la sociedad que estamos, podría ser fácil predicar la palabra. No nos tiran piedras todavía, no nos apedrean, no nos golpean, no nos mandan a la cárcel por predicar la palabra. Pero en la época de ellos era bien difícil, porque estaban con un grupo religioso místico, estaban con personas que seguían, estaban en contra de Jesús, estaban los romanos. Es decir, las condiciones para ellos eran unas condiciones muy, muy, muy difíciles. Esas legiones romanas eran bastante complicadas. Ese sistema intelectual de los griegos, entre otras, que tenían mucho conocimiento, a ver, convénzanos. Y bueno, ellos tenían que enfrentarse con ese grupo de personas. Hoy hay personas escépticas, pero bueno, es tan fuerte todavía. Y fíjense que a pesar de eso, el Señor dio una misión, que podríamos decir hoy una misión imposible. Los mandó allá a ver cómo se defiende. Pero ¿saben una cosa interesante? Que en esa misión imposible, entre comillas, Dios no los mandó solos. Jesús no los mandó solos. Les dijo, yo les envío mi Espíritu Santo. Entonces nos enseña algo, mis amados. Que si bien es cierto, tenemos que pasar momentos difíciles en esta tierra, pero que no son tan complicados todavía como lo que se avecina. No estamos solos. Está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. No estamos solos. Ellos tienen una tarea. ¿Y qué tarea fue la que les dejó Jesús a los discípulos? ¿Cuál tarea cree que fue? O sea, ¿cuál fue la comisión que le dejó a los discípulos? Que fueran a dar a conocer a quién? A Jesús. Es la misma visión que tenemos nosotros como iglesia. Escúcheme, la iglesia del Señor no vino a darse a conocer ella, a dar a conocer la misión. Soy de tal misión. Me congrego con el pastor fulano de tal. No, ustedes y yo no estamos llamados a predicar ninguna misión. Es que yo soy de palabra de vida. Es que yo asisto a la iglesia donde pastorea el pastor Henry. No, usted no está llamado para eso, ni yo tampoco. Nosotros estamos llamados para predicar a Cristo Jesús, dar a conocer a Jesús, porque entre otras es la mayor necesidad de la gente. La gente necesita conocer a Jesús. La gente necesita dar una respuesta a toda la problemática que se está. ¿Es así o no? Pero no quiere que les hablen de religión.
y que se hablen de misticismos y de legalismo, de vistas y así. No, ellos quieren, porque hay un vacío en el corazón, y ese vacío, la única persona que lo puede llenar es ¿quién? Cristo Jesús. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando profundizamos en la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia está la respuesta a toda la necesidad del ser humano. Lo que tus vecinos necesitan es ¿a quién? A Cristo. No necesitan plata, aunque puedan pasar por situaciones económicas. Pero es que Jesús no vino a eso. Jesús no vino a llenar los bolsillos de la gente. Jesús no vino a llenar de materialismo a la gente. No. Él vino por la salvación de las almas. Porque el problema mayor, el problema de P mayúscula, no es económico, no es de salud, que son importantes. El problema de P mayúscula, de la humanidad, del mundo entero, se llama la salvación. Ese es el problema mayúsculo. Porque la gente puede tener mucho dinero, y lo hemos visto durante toda esta pandemia. Mucho dinero, pero a pesar de que tienen dinero, mueren, y lo más triste es que mueren sin Cristo, y ya están perdidos. Entonces la necesidad más sentida es que conozcan a Cristo. Y esa fue la tarea, escúcheme, que les dejó el Señor a los discípulos. Den a conocer a Jesús. Pero la misma labor que nos corresponde a nosotros. Por favor. Por eso cuando un predicador se coloca al frente en el púlpito para hablar de dinero, hablar de finanzas, que los va a enriquecer, que les va a dar lo mejor. Cuando toman los púlpitos hoy en día, en épocas como esta, para hacer proselitismo político, para hacer campaña, para eso no fue llamada a la iglesia. Ustedes no fueron llamados para ser manoseados y que le saquen el dinero por cuento de un pacto para no sé qué, está enfermo, pacte para que lo sanen. Usted estaba mal en su relación matrimonial, pacte para que sea restaurado tu matrimonio. Para eso no es la iglesia. La iglesia es para dar a conocer a quién. Diga conmigo, a Cristo Jesús. Esa es la misión. Y cuando tú fuiste salvo, cuando tú conociste a Cristo y perdonó tus pecados, no era para que sea parte de una denominación más, para que calentara una silla, sino para que tú y yo demos a conocer a quién, a Cristo Jesús. Porque la misión, diga conmigo, la misión sigue siendo la misma. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, que vamos a estar estudiando, vamos a ver, porque queremos volver como a la esencia del cristianismo. Para aquellos que están comenzando por primera vez, o aunque tú lleves muchos años, pero que nos hemos desvirtuado, porque nos han llenado de tanta información, que ya no sabemos ni qué hay que hacer, ni para qué la iglesia, ni cómo funcionamos, porque escuchamos a un predicador por aquí y por allá, y no sabemos, la gente está muy desenfocada hoy. Entonces terminan yendo a las iglesias por costumbre, por un hábito, pero pierden la esencia, el propósito por el cual Dios creó la iglesia. ¿Ustedes saben cuáles son los tres propósitos centrales de la iglesia? ¿Para qué tú vas a una iglesia? ¿Para qué tienes que ir a una iglesia? Número uno, tú vas a una iglesia, venimos a una iglesia con el primer propósito, y es magnificar al Señor Jesucristo. Es decir, ponerlo en el lugar que corresponde. Y cuando magnificamos, o cómo magnificamos al Señor Jesucristo, lo magnificamos, como decimos hace unos minutos, adorando al Señor, abriendo nuestro corazón a Él, diciéndole que no hay lugar más grande que estar ante la presencia de Él, pidiéndole que nos llene de su Espíritu Santo, que queremos estar tomados de su mano y ser personas de integridad, personas de honestidad, personas diferentes. El problema es que el cristianismo ha sido tan permeado con tantas cosas que ya la gente no cree, ni los cristianos, ni los pastores, ni las iglesias, por tanta mentira, tanta trampa, tanto abuso que ha habido con la gente. Pero la esencia principal, entonces, para que los que están tomando nota, es magnificar a Jesús. ¿Cómo lo magnificamos? A través de la oración, a través del estudio de la palabra. Eso es magnificar a Jesús. Y es lo que estamos haciendo como punto número uno. Pero ¿para qué más está creada la iglesia? Lo segundo, por lo cual, propósito por el cual tú vienes a una iglesia o vas a una iglesia, es para crecer espiritualmente. Es para que tú llegas como un bebé espiritual, pero no te puedes quedar como un bebé espiritual. Tú tienes que ir avanzando. Y cada vez que tú escuchas un mensaje, tú dices, wow, hizo clic en mi vida, tiene sentido en mi vida, y lo aplicas, y vienes el otro domingo y recibes más y vas creciendo, vas creciendo. Para eso es la iglesia. Por eso cuando tú vas a un lugar y lo único que hacen es dar testimonios, que no estoy nada en contra de eso, pero es que la iglesia no es para eso. No, yo fui, yo he hecho, yo he viajado, yo tengo libros, tengo CIS, venga hermano, que no, digo de una empresa. O sea, eso no es, porque es que hay que estudiar la palabra de Dios. Para eso es la iglesia, para estudiar la palabra de Dios. Y que la gente vaya creciendo. Segundo propósito, diga conmigo, movilizar la iglesia para el crecimiento. Que tú crezcas espiritualmente. Cuando tú estás en un lugar y tú evalúas tu vida y dices, wow, yo llevo tantos años en este lugar y no he crecido espiritualmente. Sigo siendo el mismo. Es más, como que echaba para atrás. Antes como que oraba más. Antes como que buscaba más a Dios. Ahora estoy frío. No quiero nada de Dios. Y llevo tantos años en la iglesia. Entonces tú tienes que revisar.
Porque posiblemente la palabra no está llegando a tu corazón y tú no estás creciendo espiritualmente. Segundo propósito, diga conmigo, crecer espiritualmente. Y el tercer propósito por el cual fue creada la iglesia es lo que estamos hablando: dar a conocer a Jesús. Entonces revisa el lugar donde tú estás, revisa los que hacen parte aquí de la iglesia, si se cumplen los tres propósitos. Y si se están cumpliendo, tú dices, voy en buen camino. Pero tú revísate. ¿Estaré yo verdaderamente adorando con mi vida al Señor? Es que, escúcheme, adorar no es solamente cantar. Es bonito, ¿cierto? Lindo cantar. Pero es que adoramos a Jesús cuando la gente nos ve que somos diferentes. Y cuando la gente ve cambios en tu vida, dice, wow, algo está pasando. Y cuando la gente dice, Jesús está tocando tu vida, ahí está siendo glorificado Jesús. Ahí está siendo alabado Jesús. Entonces lo alabamos no solamente con cánticos suaves, o con gritos, o con danza. Lo adoramos con nuestra propia vida. ¿De acuerdo? La gente dice, algo está pasando porque tú estás recibiendo palabra y estás cambiando. El que era mentiroso ya no está mintiendo. El que era borracho ya no se está emborrachando. No porque el pastor está encima de usted, ¿qué está haciendo? No, porque el Espíritu Santo está obrando en la vida y está transformando vidas. Y la gente lo nota. ¿Es así o no? ¿Se nota o no cuando algo está cambiando? Claro. Entonces es importante eso. Y no solamente que tú tienes esa experiencia bonita con el Señor, sino que la das a conocer a otros. Compartes tu experiencia con otros. Y independiente, y vamos a tocar ese tema hoy, independiente de que tengan mucho conocimiento, que no tengan nada, la gente no le interesa eso. La gente quiere verte, que tú estás cambiado, para decir, yo quiero ir allá, por favor, no sea malito, invíteme, yo quiero ir allá porque también quiero cambiar como tú estás cambiando. Ese es el propósito. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos va a permitir conocer qué fue lo que hicieron esos discípulos del primer siglo, la iglesia primaria. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a revisar los primeros 8 versículos en esta mañana con el favor de Dios. Dice la Escritura, ¿ya están conmigo? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos del verso 1 al verso 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, noten por favor, cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó, ¿con qué? Con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, diga conmigo, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten lo siguiente, como les dije al principio. Parecía una misión imposible. Ese pequeño grupo de personas, 12 personas, apóstoles, poco respetados, personas del mundo, personas común y corriente, algunos de ellos pescadores, la mayoría de ellos iletrados, ¿verdad? Personas común y corriente. Así que si tú estás en este momento en una situación normal, común, no te sientas menos que nadie, porque ante los ojos de Dios, diga conmigo, todos somos ¿qué? Iguales. Entonces puede ser un abogado, puede ser lo que sea, pero tú eres un cristiano y tú no te puedes sentir menos que nadie. Ese es el objetivo. Escúchame lo que pasó. Y les ordenó entonces que vayan al mundo, vayan por toda la Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y que llevaran el mensaje. ¿El mensaje de quién? De un campesino galileo que había sido crucificado y que había muerto. O sea, no iban a hablar de un superintelectual, una persona, no, de una persona común y corriente. Y le digo, vayan y hablen, pero no se preocupen. Ustedes hagan esa labor, ustedes hagan esa misión, que yo estoy con ustedes, que yo no los voy a dejar solos. En esa misión, entre comillas, imposible, ustedes no están solos. Es lo mismo que nos dice la iglesia. Vamos, compartamos la palabra de Dios. Es que no depende de nosotros. Nosotros somos simplemente sembradores y sembramos la palabra
Y el poder está en la semilla, no en el sembrador, en la semilla. Y esa semilla, cuando llega al corazón, comienza a germinar, comienza a dar fruto. ¿Y quién es el que da el crecimiento? Dios, el Espíritu Santo, Cristo. O sea, no es nuestra labor. Y mire lo que dice, una misión imposible, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La iglesia de Hechos de los Apóstoles es conocida como una iglesia triunfante. Y vamos a mirar, vamos a tratar de acercarnos, cada vez que vengamos acá en esta serie que vamos a estar trabajando, a acercarnos para conocer más cómo era esa iglesia triunfante. Porque yo quiero que el Señor levante en esta ciudad una iglesia triunfante. Amén. Y la iglesia triunfante no es el letrero. La iglesia triunfante somos cada uno de los que hacemos parte de esta congregación. ¿De acuerdo? Las personas que están acá, las personas que nos siguen virtualmente, que cada uno pueda conocer y entender que tiene un propósito en esta tierra. La iglesia no es un club campestre. Este no es un lugar como para que tú vengas a conseguir amiguitos y lo demás, y guaguapá, y el asado, y el paseo, y el baile. Hay otros lugares para eso. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para reunir un grupo y decir, vamos a armar paseos, vamos a hacer viajes, vamos a hacer tal cosa. No es para eso la iglesia. La iglesia es para ser preparada, fortalecida, sobre todo, escúcheme, en estos tiempos que se avecinan, que son tiempos difíciles. Ahí es cuando la iglesia tiene que estar robusta espiritualmente. Ahí es cuando tú pasas una crisis, los que estamos acá, cuando pasamos una crisis, ¿de qué nos tomamos nosotros? ¿De qué nos agarramos nosotros? Pues de la palabra, de una promesa. Y si tú no tienes palabra, ¿de qué te agarras? Por eso tenemos que estar, como dijo Jesús en Mateo 7, tenemos que estar edificados ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Cristo Jesús, su palabra. Para que cuando tengas crisis, cuando tengas problemas difíciles, dices, hay una palabra, hay una promesa. Y sí estoy pasando crisis, sí estoy pasando un momento difícil, pero el Señor está conmigo. Él me dará salida. Porque junto con la prueba, el Señor siempre nos dará ¿qué? La salida. ¿Es así o no? Pero si no tienes palabra, entonces tú comienzas a buscar soluciones. Entonces, ¿dónde se refugia la gente? En el alcoholismo, en las drogas, en los amigos, en otra mujer, una cantidad de cosas, y termina desbaratando su vida. Porque no ha sido cimentado ¿sobre qué? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso es bien importante, mis amados, cómo vamos a vivir en este tiempo de una manera, diga conmigo, sobrenatural. Hay un hombre, yo no sé si ustedes escucharon, un hombre llamado Vincent Lombardi. Vincent Lombardi fue un entrenador de fútbol. Durante muchos años ganó muchos campeonatos. Pero una de las temporadas, el equipo jugó lo más terrible, mal. Y este hombre, que era un hombre que tenía ya un reconocimiento, cuando ve ese descalabro del equipo, ¿qué creen ustedes que hizo? Lo llamó, le dijo, bueno muchachos, lo sacó del campo, lo llevó a una sala, lo sentó, tomó un balón de fútbol y le dijo, esto es un balón de fútbol. La gente se pregunta, pues, obvio, lo sabemos, somos jugadores profesionales. ¿Y saben qué les dijo él? Dijo, necesitamos volver a los rudimientos básicos del deporte, porque se han desenfocado. Es lo mismo que hoy tenemos que decir, iglesia, esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y tenemos que volver a la verdad. A la verdad. Si los distrajeron una cantidad de cosas, si les llenaron la iglesia de metafísica, de psicología, de solo echar demonios, de una cantidad de cosas donde llenaron la iglesia y están tan metidos en eso que ya no hablan ni siquiera de Cristo, que ya no leen ni siquiera la palabra, que no estudian la palabra de Dios. Tenemos que decir, señores y señoras, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a los rudimentos necesarios, básicos. Muchos que están en la iglesia, no sé si es el caso de algunos de ustedes, vienen a la iglesia pero no tienen tiempo de oración, por ejemplo. Muchos que asisten a la iglesia no hacen un devocional. O sea, ¿devocional? ¿Qué es eso? No oran, no buscan, no leen la Biblia. ¿Cuántas veces pasamos durante toda la semana sin abrir ni siquiera la Biblia para leerla? Y lo único que sabemos de Biblia es lo que se estudia hoy, en un día como hoy. Pero durante la semana tú no lees la Biblia, quizás para algunos. No oras, menos compartes del Señor. Entonces tenemos que volver a la esencia de la vida cristiana. Por eso es importante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tres cosas, si Dios nos lo permite, el tiempo nos lo da, vamos a estar estudiando hoy. Tres pensamientos que nos van a ayudar. Lo primero, el primer pensamiento, es que necesitamos reconocer, diga conmigo, reconocer la presencia de Jesús
en nosotros. En nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está en nosotros? Levanten la mano, quiero ver el levantas de los que creen que Jesús está en ustedes. A veces decimos ese pensamiento, pero se va muy rápido. Y entonces son muy impulsivos. Nos enseñaron en la iglesia cristiana a ser impulsivos y todos decimos amén. Ni siquiera sabemos ni qué es lo que estamos diciendo, amén. O sea, que así sea. O sea, ¿ustedes están seguros que Jesús está en ustedes? ¿Están seguros? ¿La gente sabe que Jesús está en ustedes? ¿La gente nota que Jesús está en ustedes? La gente dice, es diferente. ¿Jesús está en ustedes? ¿Pueden decir hoy, está en nosotros? Tú puedes decir con toda sinceridad, sí, Jesús vive en mí. Algunos dicen, mire por favor lo que dice aquí la escritura. Volvamos a Hechos de los Apóstoles 1. En el primer tratado, oh Teófilo, o sea, está esta parte de Hechos de los Apóstoles, la está escribiendo Lucas, un médico. Está diciendo, en el primer tratado, es decir, en la primera carta, ¿cuál fue la primera carta que escribió Lucas? El Evangelio según San Lucas. En la primera carta, entonces le está diciendo a un amigo llamado Teófilo, en la primera carta, o tratado, o Teófilo, hablé acerca, escúcheme, ¿de qué hablo? ¿De qué habla el libro? ¿Qué hablan los evangelios? Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando ustedes leen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ustedes van a encontrar todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Es así o no? Y es lo que está diciendo acá, Hechos de los Apóstoles. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, como lo vimos la semana anterior. Indubitables es que nadie puede refutar. O sea, la gente se dio cuenta indudablemente que Jesús resucitó, que eso no fue un sofisma, que no fue un cuento, que no fue una historia, que no fue algo de la mente, sino que literalmente, indubitablemente, dice la Escritura, Jesús resucitó. Mira lo que sigue diciendo, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas, ¿qué profesión tenía? Era médico. ¿Era qué? Sí. Médico. Muy bien. Y me alegra cuando un médico reconoce a Jesús. Sí, yo soy médico, pero esto es un milagro, Jesús vive. Y me alegra cuando los médicos, el sector de la salud, reconoce que no es el intelecto, que no es la sabiduría, sino que necesitan de Dios, que necesitan de Jesús. Y que digo, aquí hay un médico, Lucas, que a pesar de ser médico, que a pesar de haber sido estudiado, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que sin él no podemos hacer nada, que apartados de Dios, ¿qué? Nada vamos a hacer. Y Lucas lo reconoce. Y entonces los evangelios hablan de todo lo que Jesús hizo. Pero pregunta, ¿será que después de que Jesús partió, ya cesaron todas las cosas? ¿Ya no hay enseñanza? ¿Ya no hay milagros? ¿Qué pasa? ¿Será que sigue o terminó el evangelio y ahí se cerró? Luego de los evangelios, después de Juan, ¿qué libro sigue? ¿Hechos de qué? Bueno, ese título que está en la Biblia en Reina Valera, Hechos de los Apóstoles, ese no es un título que está en el original. Eso fue algo que colocaron las personas cuando editaron la Biblia y para un orden, colocaron Hechos de los Apóstoles. O sea, originalmente tú no encuentras esa palabra. Porque no son hechos de los apóstoles, son hechos de Jesús a través de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, después de que partió de esta tierra, hizo milagros y enseñanza, siguió. Pero siguieron los milagros y enseñanzas a través de ¿quién? De los apóstoles. Pero ¿quién es el que hace el milagro? Jesús, a través de. En este tiempo no está Jesús físicamente. Yo no sé si alguien lo ha visto. Por fe, dice que vivimos por qué? Por fe y no por vista. Creemos que está acá. Pero ya no está. En los evangelios, lo que narran los evangelios son los milagros que Jesús hizo en la carne, físicamente. Pero ya Jesús subió. Ahora sigue la iglesia. Ahora el Señor constituyó a un pueblo llamado iglesia y lo llama ¿qué? Además de llamarse iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo somos conocidos? ¿Como el qué? El cuerpo de Cristo. Es decir, que Jesús sigue obrando, Jesús sigue operando, pero ¿a través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia. Por eso cuando ustedes dijeron amén a la pregunta, ¿cuántos saben que Cristo vive en nosotros? Quiere decir que la gente va a ver las cosas grandes de Dios a través de quién? De nosotros.
Pero para eso Cristo tiene que estar en nosotros. Por eso preguntémonos, ¿será que la gente cuando nos ve, verdaderamente ve el cuerpo de Cristo? Ve a Cristo operando en nosotros. Es decir, somos la parte visible del Dios invisible. Por eso hagamos la pregunta una vez más. ¿Será que Cristo sí vive en mí? Haz la pregunta de manera interna. El apóstol Pablo presentó este planteamiento a la carta que le escribió a la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Permítame, yo la leo por favor ustedes, regístrela ahí. Colosenses 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio, normal? Un misterio. Algo que no conocemos, algo que no sabemos. Pero fíjense que la Biblia dice que el Señor dio a conocer un misterio. Es decir, algo que no se conocía, lo dio a conocer. Estoy en Colosenses 1:27. Dice, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quién es un gentil? Uno que no es judío. ¿Sí? A los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, el misterio es, y ahí donde está el misterio, un Dios tan grande, un Dios tan tremendo, un Dios que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe, por voluntad propia, dice la Biblia, Él quiso venir a morar, ¿dónde? Dentro de nosotros. Una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente, no que necesariamente está en la iglesia, que ha nacido de nuevo verdaderamente, el misterio está revelado en que en el momento que nace, ahora Cristo vive en él. Y como Cristo vive en él, entonces su vida es diferente, su vida es cambiada. Por eso les dije al principio que la mayor necesidad de la raza humana es Cristo Jesús. Porque cuando Cristo, y seguramente ustedes son testigos de eso, cuando Cristo tocó sus corazones, cuando Cristo verdaderamente nació en ustedes, su vida fue diferente, su vida fue cambiada. ¿A alguien le pasó eso? Yo soy diferente. Entonces el que mentía dice, no, yo ya me siento mal mintiendo. El que robaba ya se siente mal robando, no puedo. El que se emborrachaba dice, no, ya esto me produce náuseas, esto ya no es mío. O sea, hay algo que pasó en mí. Y entonces los amigotes que lo conocían dicen, venga, tomes una cerveza. No, yo ya no tomo. ¿Qué le pasó? No, es que conocí a Cristo. Y se burlan. Es que algo. Y ya no, tomes una cerveza y toma cerveza y ya. Perdón, se embucha y dice, no, yo me siento mal. Se enferma y dice, no, ¿qué más? Conclusión, no vuelvo a tomar. ¿Quién hizo esa obra? Cristo. Entonces la persona que ya tiene a Cristo dice, usted me conocía como un borracho, usted sabe quién era, pero Cristo vino a mi vida y Cristo me cambió. Y esa experiencia de esa persona lleva al otro a decir, oiga hermano, si usted cambió, yo puedo cambiar, muéstreme ese Cristo. Y no sabe posiblemente ningún versículo, pero tuvo una experiencia y esa experiencia lo llevó a ver una vida cambiada. Y entonces una persona que era hosco, una persona que era antipático, duro, soberbio, y luego conoce el amor que es de Cristo, ve cómo el Señor le perdonó sus pecados no importando su maldad, y lo perdonó, no importa qué había hecho, y lo perdonó literalmente, le quitó todos los pecados. Entonces el que no perdonaba, que era tan duro, ahora comienza a amar al otro, ahora comienza a perdonar, ahora comienza a ser generoso, ahora comienza a ser amoroso con la esposa, ahora comienza a ser tierno, ahora comienza a ser sincero, y la gente dice, usted está cambiando. ¿Quién lo cambió? ¿Una religión? ¿Quién lo cambió? ¿Un pastor? ¿Quién lo cambió? ¿Una iglesia? No, lo cambió Cristo que mora en él y lo hizo diferente. Y sabe dar testimonio. Y de eso se trata el cristianismo, amados. Que la gente que está afuera, que no está escuchando esta palabra, cuando los vean salir, vean que somos diferentes. Pero ¿qué nos hemos convertido? En personas que venimos un día como hoy a escuchar una palabra, pero mañana estamos igual que los demás, o peor, haciendo las cosas del mundo, pecando sin que nos duela nada. Entonces no podemos decir que Cristo está en nosotros, porque Cristo es santo. Y donde hay santidad, no hay pecado. Él no convive, Él no cohabita con el pecado. Por eso es santo, santo, santo. Es la única palabra que se repite de Dios. Santo, santo, santo. No se repite amor, 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 paz, 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 pero se repite santo, santo, santo. Y la gente necesita ver personas cambiadas para que digan, yo quiero ser diferente. Y esa es la obra, ese es el trabajo, esa es la misión que tenemos nosotros. Por eso bien anotó el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 2, verso 20, seguramente tú lo conoces. Gálatas 2:20.
Mire, ¿quién era Pablo? ¿Era una buena persona? No. Este tipo era, en su momento era malo, perseguidor del pueblo de Dios, tipo que tomaba ventaja de los demás y sobornaba una cantidad de cosas. Pero un día ese hombre que era tan malo conoce a Cristo y Cristo lo cambia. Y pasó de ser Saulo de Tarso a convertirse en el gran ¿qué? Apóstol Pablo. Y escribió esta carta a los Gálatas, él con autoridad. Y dice, Pablo es tremendo. Pablo fue el que tuvo autoridad para decir, no soy yo, no es Cristo en mí. Pablo fue el que dijo, escuchen lo que dijo Pablo. Dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de quién, de Cristo. O sea, tuvo, perdóname, las agallas de decir, yo soy un ejemplo. Síganme a mí, como yo sigo a Cristo. Pero otros dicen, no miren a nosotros fallamos, miren a Cristo, no miren a mí. ¿Por qué no decimos, miren a mí, yo he cambiado, yo soy diferente? Yo ya no soy el borracho, ya no soy el mentiroso, no soy el tramposo. Yo cambié. Mírenme, síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Porque no tenemos el coraje de decirle a nuestros hijos, hijas, síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Que nuestras hijas puedan ver el ejemplo de nosotros. Y no una persona que habla bonito, que va a una iglesia, que anda con una Biblia con un desodorante aquí debajo. Pero que es igual. Que sigue con su carácter, sigue con su temperamento, con sus mentiras, con sus trampas. Ahí no afectamos a nadie, hermanos. Afectamos cuando la palabra sale de ese papel y viene a nuestro corazón y nos cambia. Y la gente dice, vamos, esta persona es diferente. Y esto no es religión. Esto es una relación personal. Un cambio de estilo de vida, pero sincero, genuino. Y que cuando tú vengas acá no vengas a escuchar un charlatán que habla, sino que vengas a escuchar una palabra de Dios que dice, tiene sentido, voy a cambiar de verdad. No quiero ser un hipócrita, no quiero ser una persona que me vea saliendo de una iglesia, pero digo mentiras, salgo y voy a pecar. Salgo y me emborracho como una persona que no conoce de Cristo. Ya soy diferente. Soy diferente. Y por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo ya morí a lo mío. Y ya no vivo yo. Mire lo que dice Pablo. ¿Más vive quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a mí, así mismo por mí. O sea, Pablo dijo, no, yo amo a Cristo porque me perdono todo. Él no tomó mis pecados y lo echó a lo profundo de la mar y nunca más hizo memoria. Me demostró tanto amor. Si Él me ha amado tanto, ¿por qué no amarlo? ¿Por qué no dar mi vida para Él? ¿Por qué no enfocar mi vida solamente para servir? Por eso Pablo recibió latigazos, naufragios y una cantidad de cosas no le importaba. Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Y el morir es ¿qué? Ganancia. Pablo fue el que dijo, todo lo puedo en ¿quién? Cristo, porque me fortalece. O sea, tipo con autoridad, con carácter, porque fue cambiado y transformado. Y la iglesia necesita tener en este tiempo muchos Pablos, entre comillas. Muchas personas cambiadas, transformadas, amados. Y esa es parte de la invitación hoy. Que tú revises tu vida, si verdaderamente Cristo vive en ti. Y que nosotros, escúchenme, no tengamos la fe en el Hijo de Dios, sino que tengamos la fe del Hijo de Dios. Y fe es confianza absoluta. Pero sí, yo sé, no, yo conozco eso. Yo llevo como 30 años en la iglesia. Yo me conozco la Biblia. Y no, yo conozco de Cristo. Pregúntenme lo que sea la Biblia. Tengo una cantidad de versículos. Pero tu vida deja mucho que desear. Es la fe de Cristo en Él. Seamos como Cristo. De hecho, ustedes saben que el primer nombre cuando se le llamó cristianos, ¿cuándo fue? ¿En dónde estaba? En una región que se llamaba ¿cómo? Antioquía. Y esa palabra cristiano en original quiere decir ¿qué? Cristos pequeños. O sea, la gente cuando lo mira, pues es un Cristo, al igual que su maestro, camina como su maestro. Conclusión, cristiano. Y lo dijeron peyorativamente para burlarse. Ay, como cristiano. Hablaban igual, en el mismo sentido. ¿Será que nosotros podemos jactar y decir, yo soy cristiano? Creo que nos queda grande el nombre todavía. Diferimos mucho de ser un verdadero cristiano. Sin embargo, no soy cristiano porque le hicieron repetir una oración, repita conmigo, listo, ya usted es un hijo de Dios. Eso no es así. Porque me bauticé, ya. Porque hice un discipulado. Eso no es ser cristiano. Cristiano es ser Cristos pequeños. Que cuando la gente los vea, esto es diferente. Que mañana en el trabajo, en el estudio, les diga, algo pasó, esta persona está decidida. ¿Y quién hizo esa obra? El Espíritu Santo dentro de cada persona. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Ahora, la vida del cristiano, ¿cuántos saben que es difícil? Yo diría que más que difícil,
En nuestras fuerzas es imposible. O sea, nosotros, honestamente, y los que hemos intentado hacer las cosas de nuestra manera, terminamos fracasados. No podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Solo no podemos, mis amados. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Y se está escribiendo el capítulo 29. Y el capítulo 29 se escribe con nuestros hechos. Que la gente diga, y que nosotros sumemos a que la obra de Cristo se siga desarrollando y diga, Cristo está obrando en ellos. Y el capítulo 29 diga, conmigo es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El libro de Hechos de los Apóstoles es lo que Jesús continúa haciendo a través de ¿quién? De la iglesia. Eso es maravilloso. Hay 3 milagros. Yo no sé si tú ya con los 3 milagros que nosotros podemos tener. El primer milagro se llama el milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que han nacido de nuevo? Tranquilo. La hermana se ve estas sillas. Tranquilo. Hay los que han nacido de nuevo, otros que creen que han nacido de nuevo, otros que han nacido de nuevo y no saben. Un nacido de nuevo es el primer milagro que uno puede tener. O sea, más que el milagro de sanidad, más que el milagro de prosperidad, es el milagro del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿qué es? Cuando la persona dice, perdón la palabra, me harté, me cansé de vivir constantemente. No más. Yo quiero comenzar de nuevo. No más, yo no quiero seguir igual. Yo quiero comenzar. ¿Cuántos quieren comenzar de nuevo? No importa los años que tengamos. Comenzar de nuevo. Entonces uno revisa su vida y dice, estoy mal en esto, estoy mal en esto. ¿Cierto que eso lo sabemos nosotros? Porque Dios nos dio a todos un testigo silencioso. ¿Sabe cuál es el testigo silencioso que nos acusa? ¿Se llama qué? La conciencia. Eso Dios la dejó en el corazón. Y tú sabes cuando haces las cosas mal. Y tú dices, no, yo estoy divinamente. Pero tú puedes decir, no sea mentiroso. Está mal, está mintiendo, está adulterando, está borrachando. No está bien. Y tu conciencia le está ahí acusando todo el tiempo. Ese testigo silencioso lo dejó el Señor ahí. Para que no te creas, es muy bueno. Entonces, el primer milagro se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se da cuando tú dices, me cansé, estoy harto, no quiero seguir igual, yo quiero comenzar una nueva vida. Ahí tú dices, Señor, perdóname todos mis pecados. Pero de corazón, ya, no más. Perdóname porque he sido un borracho, un adulto, un mentiroso, y todos los pecados habidos y por haber. La Biblia dice que el que encubre sus pecados, ¿qué? Por eso la gente no prospera, escúchame. Ay, pero ¿qué será que trabajo, que no sé qué, y no veo plata? Revisen que el problema no está en el gobierno, el problema no está en el trabajo, el problema está en uno mismo. Entonces, el que cubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Porque cuando uno está bien con Dios, ¿sabe qué sucede? Que Dios abre puertas. Y dice que las bendiciones, ¿qué? Nos alcanzarán. Y no tenemos que estar detrás de las bendiciones. Dice, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. No, es un secreto de éxito, amados. Busquemos a Dios, vivamos la vida cristiana y todo lo que tú has venido luchando durante mucho tiempo va a llegar. Mire, voy a soltar esto y vas a conseguir cosas que vienes toda la vida bregando a conseguirlas y no has podido. Pero tú te conviertes verdaderamente a Cristo y de pronto una llamada, de pronto una puerta que se abrió y consiguió lo que durante mucho tiempo estaba luchando en tus fuerzas. Es que ya no eres en tus fuerzas, sino es en el poder de Dios. Y recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Es lo que se llama la gracia. Entonces presentan licitaciones y tú has presentado muchas licitaciones y nada, pero ahora tú te conviertes a Cristo, naces de nuevo y entonces por la gracia de Dios te aprobaron. Quizás no era el más preparado, no tenía la mayor experiencia. Yo no sé, esta propuesta me gusta, vamos a irnos con este. Dios obrando. Tu negocio, comida, pero no estamos hablando ni de prosperidad. Lo que pasa es que cuando la gracia de Dios está en nosotros, Él abre puertas. La Biblia dice que las puertas que Él abre, ¿qué? Nadie las puede cerrar. Dicen que Él abre sendas, ¿donde qué? Donde las hay. Que abre ríos en medio de qué? De sequedales. Fíjense que no somos nosotros, es Él obrando a través de nosotros lo que estamos mirando. Entonces, primer milagro se llama nuevo nacimiento. Podemos estar teniendo muchas bendiciones en la vida por no haber tomado esa decisión. ¿Quién toma la decisión? Es algo que es ¿qué? Personal y que es voluntario. ¿Necesita ir a algún lado? ¿Necesita que alguien imponga mano? ¿Necesita ir a algún evento de 3 días, de un retiro, un encuentro? No. En tu lugar secreto, un día, ahí en tu cuarto, donde tú quieras,
reconoces tu pecado delante del Señor, Señor, me arrepiento. El que cubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa. ¿Y qué? Y se aparta, escuchen, y se apartan. Porque Dios no, Señor, perdón, soy un borracho, pero sale en la esquina y otra vez a tomar. No, es, porque lo llama remordimiento. Y no es remordimiento, es un arrepentimiento genuino. ¿Y qué más sucede? Dice que Dios desata su gracia. El segundo milagro es el milagro, ¿qué es el milagro final? Es el milagro de la transformación. Que vamos a hacer, dice la Biblia, semejantes a Cristo. Ese es otro milagro. O sea, que Dios nos cambia este cuerpo y nos pone un cuerpo semejante al de Cristo, que se llama la glorificación. Ese es el milagro, el tercer milagro, el milagro final. ¿El primer milagro cuál es? Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Segundo, el tercer milagro. La transformación. Y el que está en medio de mientras la transformación y el nacimiento de nuevo, ¿cómo se llama eso? La vida que nosotros vivimos. Usted la gente dice, uy, este es un milagro. Yo lo conocí, la chambita que era usted, lo borracho que era, lo peleonero que era, lo mentiroso que era, pero es un milagro. O sea, si cambió cualquiera puede cambiar. Es un milagro y tenemos que ser milagros caminando. La gente necesita ir afuera, o sea, la gente que nos ve afuera tiene que ver esos milagros. La gente tiene que ver Jesús obrando a través de nosotros. Por eso es que es mucho más que una fachada. No, esos vestidos de no sé qué, aguas largas, lengua larga, cabello largo, una cantidad. Eso ahí no está la cosa. Pero sus corazones siguen llenos de rencor, siguen llenos de odio, siguen llenos de amargura. Son vidas cambiadas. Y que tú te acercas a aquella persona que lleva rencor hace 10 años, 20 años y digas, ¿sabes qué? Perdóname, no puedo seguir igual. ¿Y eso qué le pasó? ¿No? Me siento mal. ¿Quién es el Espíritu Blanco? Perdóname, por favor, perdóname. Llevamos 25 años peleados. No quiero seguir igual. Entonces tiene el corazón limpio, el corazón sano. No hay remordimiento, no hay amargura. Eso se llama el milagro de la nueva vida. Una vida que nosotros estamos viviendo. Eso lo tenemos que cambiar. Entonces estamos viendo lo primero, que es la necesidad de reconocer la presencia de Dios en nosotros. En nosotros. Pero vamos a mirar el segundo. Ahora, escúchenme por favor, vayan a Mateo capítulo 28, verso 19. Hay una comisión. Seguramente que todos lo han escuchado. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten que eso es un ¿qué? Mandamiento. Una orden. Se conoce como un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Hay imperativos y hay sugerencias. Un imperativo es una ¿qué? Orden. No es una sugerencia. No es Jesús diciendo, miren a ver si de pronto, cuando les quede un rato libre, en sus ratos de ocio, vayan y... No. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es una tarea, es una orden. Digan conmigo, orden. No es una solicitud. Es una orden. ¿Y quién está dando la orden? ¿Y Cristo quién es? El Señor, el Rey. Él da la orden. Y Él le da la orden a los discípulos. Él dice, vayan y hagan discípulos. Vayan, compartan la palabra de Dios. Vayan, den a conocer a Cristo Jesús. Y como es una orden, si yo no cumplo esa orden, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Y como si estoy desobedeciendo a Dios, no es a Dios, a Jesús, al Rey, entonces estoy en conflicto con Él. Y si estoy en conflicto con Él, entonces yo puedo decir, Señor, dame esto, Señor, necesito esto. Y dice, estás en desobediencia. Vamos en conflicto. Entonces necesitamos organizar eso. Yo no sé cómo sea tu vida, pero necesitamos cumplir esa orden. Vayan y hagan discípulos. Escucha, hay 3 cosas importantes. Ir y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñarle a otro. Bueno, vamos desde la base. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo. Que la orden, vayan y hagan discípulos. Si yo no sé qué es un discípulo, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ¿qué es un discípulo? Bueno, muy bien. Dentro de los originales está la palabra un aprendiz, un alumno. ¿Discípulo de quién? De Jesús. O sea, hay que enseñarles cómo vivir una vida de acuerdo a como Él dice. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros tenemos que decir, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Vayan y hagan discípulos. No es hagan decisiones.
Porque eso es algo que ha afectado a la iglesia, decisiones. Entonces llegan grandes campañas evangelísticas que dicen, oh, queremos darle gloria a Dios, tuvimos 1000 decisiones por Cristo. ¿Y cuántas de esas personas que levantaron la mano, que tomaron decisiones, volvieron a la iglesia, siguieron? No. Simplemente repitió una oración, y a veces nos confundimos en eso, porque creemos que cuando le hacemos repetir una oración a alguien, ya es un discípulo. Y no. Escúcheme, el llamado no es hacer, digamos, ese tipo de cosas. El llamado no es a que hagan decisiones. El llamado es a que hagan, ¿qué? Discípulos. Tomarlos de la mano y enseñarles, como cuando el niño, llevarlo al baño, el niño en tal cosa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hasta que ya tenga la suficiente madurez que pueda defenderse solito. A eso fuimos llamados. Pregunta, ¿cuántos discípulos tienes? ¿Tú tienes a alguien que lo esté llevando ahí paso a paso, que lo esté formando? Entonces, algunos como, no, yo lo llevé a la iglesia, pastor, ahí está. No, es que no es. Hay que comenzar a hacer un discipulado con ellos, enseñarles el paso a paso, el ABC de la vida cristiana. Es el primer llamado. Lo segundo, ¿qué más dice el Señor Jesucristo? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué más dice? Bautizándolos. ¿Qué es eso de bautizarlos? Colóquenles un sello, una marca, que sepan, que no se avergüencen. Yo no sé cuántos de aquí se han bautizado. Estamos hablando no del bautismo que hicieron de pequeñitos, allá una pilita que ni siquiera entendía el niño, porque ese no es un bautismo bíblico. El bautismo es cuando la persona reconoce que está mal delante y dice, no más, no más. Es más, y a partir de ahora públicamente, que la gente sepa que yo me bauticé. Yo tengo una argolla de matrimonio, y esa no me la quito para viajar, ni nada, la mantengo ahí. Esta argolla, cuando la gente lo ve, lo primero que dice él es casado. Y esta argolla está con el nombre de mi esposa, de mi única esposa. Está con el nombre de ella, donde significa que yo le pertenezco a ella, que yo no me avergüenzo de ella, que ella es mi esposa hasta que yo parta de esta tierra. ¿De acuerdo? Para eso es. Cuando una persona se bautiza, es diciendo, yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Él. Yo no me avergüenzo de Él. Y no me importa que la gente sepa que yo soy un cristiano. Pero es un bautismo de convicción, es decir, no más. Yo no sé cuántos han tomado la decisión de bautizarse. Si no, comuniquen conmigo, hagamos unos bautismos, pero bien hechos. Pero es que, como todos se bautizaron, ahí me meto yo también en la cola de los bautismos. No. Que sepa por qué. Con un cursito y todo, como que sepan cuál es la decisión. Algunos dicen, no, yo me bauticé, pero ni siquiera sabía ni qué era eso. Es necesario que tú sepas. Entonces, lo segundo es una marca. Y el cristiano, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. O sea, que no se avergüencen que son cristianos. Y ese bautismo es en sumergirse en algo. Donde yo digo, así como me sumerjo, es como si yo muriera con Cristo y resucitara con Él. Eso es diferente. Ya, comienza una nueva vida, no más. Diferente. Que me eché enemigos, que ya no me llaman, que ya no me invitan a fiestas. Es basura. ¿Qué vamos a perder? Las bendiciones de Dios por un plato de lentejas o las migajas que el mundo pueda ofrecer. ¿Usted no se da cuenta que lo de Dios es mucho más bonito, más importante? Las cosas de este mundo son pasajeras, son efímeras. Las cosas de Dios son, diga conmigo, eternas. Entonces lo llama a eso. ¿Y qué más dice? Lo tercero, ¿qué más les dice ahí, en ese pasaje? Enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mira lo que dice el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Lo tercero, les ayuda a madurar. Debemos enseñarles a madurar, a crecer, a que tienes problemas, dificultades, pero no abandones, sigue adelante, no desistas, madura en eso. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Sigamos adelante. Ay, que yo como que no quiero volver. No, vamos adelante. No te preocupes, sigue. Vamos a estar orando por ti. Tú no estás solo, está el Señor contigo, pero aquí tienes tu familia espiritual. Si tu familia, digamos, de la carne no está contigo, aquí estamos, los ayudamos a crecer. Entonces, número uno, diga conmigo, debemos reconocer su presencia en nosotros. Ahí, apuntémoslo. Si dejáramos aquí el mensaje, listo, estaría bien. O sea, primer punto, pero hay un segundo punto. Necesitamos confiar en sus promesas. ¿Y qué promesa el Señor está dando? Volvamos por favor a Hechos de los Apóstoles, donde comenzamos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y les dijo, hoy que oíste de mí.
Por cuanto Juan, o porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos, no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos querían hablar acerca de profecías. Y eso les digo: un momentico, no les toca a ustedes saber los sazones de esos tiempos. O sea, esto no es el tema de ustedes. Fíjense que Jesús estaba hablando de un tema y ellos estaban hablando de otro. ¿Y cuándo es que va a restaurar esto? Es que yo no estoy hablando de eso. Eso no les corresponde todavía. Escuchen por favor. Versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ellos querían hablar de profecías y él quería que fueran a proclamar la palabra. Vaya, compartan. Si no me ponga a preguntarme las cosas, que cómo es esto, que explíquenlo. No, usted simplemente con lo que tiene, vaya, compartan. A eso fue que lo llamó el Señor. Escuchen. Lucas capítulo 24, verso 49, para que lo note ya al margen. Lucas 24, 49. Escuche por favor lo que dice. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué le está diciendo? El segundo punto que estamos tratando aquí es que necesitamos confiar en su promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa? ¿Qué les dijo Jesús? No se vayan, quédense acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, escúcheme, no vayan en sus fuerzas, se van a quemar, van a hacer el ridículo, los van a absorber. Quédense acá hasta que yo venga, hasta que la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, esté con ustedes, porque el Espíritu Santo en ustedes los va a fortalecer. Wow. Escúcheme, una cosa es salir a trabajar, a luchar en nuestras fuerzas, a salir a sudar con su trabajo, su actividad, en sus fuerzas. Y otra cosa es ir con el favor de Dios. Otra cosa es ir con el Espíritu Santo con ustedes. Y eso fue lo que Dios les espera. Porque cuando esté el Espíritu Santo, ustedes van a recibir ¿qué? Poder. Pregúntate, solo pregúntate. ¿Será que en este momento tú estás obrando en tus fuerzas? ¿O estarás obrando con el favor de Dios? El Espíritu Santo estará obrando en ti. ¿No es cierto que muchos están oprimidos, abatidos y hasta exprimidos, luchando y tratando de salir adelante sin encontrar resultados? Porque lo han venido haciendo en sus fuerzas. La segunda invitación que el Señor hace es: ¿por qué no vas en el Espíritu Santo? La pregunta es: ¿cuándo llega el Espíritu Santo? Ya llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Llegó hace más de 2000 años. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Alguien tiene esa inquietud? ¿Alguien podría preguntar esta mañana: pastor, explíqueme cómo hago para recibir el Espíritu Santo? No tengo la certeza de tener al Espíritu Santo. ¿Todos pueden tener al Espíritu Santo? ¿Todos pueden tenerlo? ¿O será un grupo selecto? Pregunto, ¿todos tienen al Espíritu Santo? No. Entonces, ¿cómo hago para tener el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Y volvemos al punto anterior. Cuando me arrepiento, cuando me entrego a Cristo, cuando una persona de corazón se ha arrepentido, como un regalo, viene el Espíritu Santo sobre la persona. Viene. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No salgas a luchar sin haber nacido de nuevo. Porque si tú sales a luchar sin haber nacido de nuevo, te va a ir muy mal. Vas a pasar muchos problemas. Primero, nace de nuevo, confiesa tu pecado, apártate, y yo voy a darle el Espíritu Santo, y ya con el Espíritu Santo tú vas a salir y vas a operar. No en tus fuerzas, no en tu capacidad, sino yo estoy contigo y te voy a dar fuerza. Y ese es el segundo punto. Permitir que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, fíjense que el Señor lo que está diciendo es: vayan y hagan discípulos. Hasta que no venga el Espíritu Santo, ustedes permanezcan en Jerusalén. No hagan nada. Lo mismo sucede hoy en día. No vayamos a predicar en nuestras fuerzas. Primero cercioremos de eso. ¿Por qué? Porque tú haces tus fuerzas sin haber nacido de nuevo. Y como no, vamos a la iglesia. Mira, es bonito, es chévere. Aprendemos arte y lo demás. Pero es que yo no tengo que cambiar. Yo tengo que sigues igual. Tú trabajas conmigo y tú eres la que llegas más tarde. Tú te llevaste unas hojas estos días de allá. Una cocedora que estaba acá. Usted dijo: ay, y 2 cocedoras, me llevo una cocedora. Entonces, ¿cómo me vas a hablar a mí de que vaya a la iglesia? Sí, mire cómo eres. Me estás hablando que te emborrachaste ayer y que la pasaste súper no sé qué. Y me dices que vaya a la iglesia. Oye, hasta que no tengan el Espíritu Santo, que han cambiado.
Porque cuando te ven cambiar, dicen, yo quiero ir. Es más, tú no le dices, ellos te dicen, llévame, por favor, no sea malito, llévenme allá. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. ¿Notan? Entonces, ese es el segundo punto importante. Permanezcan en Jerusalén hasta cuando reciban la promesa del Padre. Ya saben entonces cuál es la promesa del Padre. Y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis ¿qué? Sí. Y escúcheme, usted no necesita ser muy intelectual. No necesita, porque hay personas que ni siquiera tienen conocimiento, ni siquiera saben leer y escribir, pero tienen mucha autoridad en el Señor. Aquí Dios no está buscando intelectuales como lo vimos al principio. Está buscando gente dispuesta que le diga, Señor, yo quiero servir. Algunos dicen, sí, yo quiero servir, yo quiero predicar, pero quiero aprender un poquitico más. Me quiero aprender unos versículos. Es que me da miedo que yo salga a predicar y que tal me hagan una pregunta y me corchen. Entonces yo mejor me quedo ¿qué? Callado. ¿Sabe quiénes son los que se quedan callados? Los que no han tenido experiencia con Jesús. Mire, Dios nos llamó a ser testigos de Él, no a ser las veces de abogado. Porque cuando es abogado, tiene que tener todas las leyes, todo el conocimiento. ¿Cierto? Un abogado, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace cuando tú contratas a un abogado? ¿Para qué? Para que te defienda. Y se supone que él tiene ¿qué? Conocimiento. Y que se sabe todas las leyes, todos los artículos y lo demás. Y que cuando está allá dice, lo defiendo por esto, por esto, por esto, por esto. Pero es que Él no llamó a la iglesia a que fuéramos abogados. Él nos llamó a que fuéramos ¿qué? Testigos. Testigos. Entonces un testigo ¿qué hace? Lo llaman como testigo y ¿usted qué hace? ¿Usted necesita saber leyes? ¿Usted qué hace? ¿Un testigo qué hace? Dice, yo le voy a contar lo que yo vi. Yo le voy a contar lo que a mí me contaron. Yo le voy a contar lo que yo sé. Y de ahí para arriba no me pregunten nada. Y si le preguntan, no, yo eso no sé. No sé. Yo le cuento lo que sé, pero no me cuente lo que... Y no tiene que decir, no, espérate, yo aprendo para las leyes. Si yo yo aprendo para defender. No. Es que no está para defender. Está para ser ¿qué? Testigo. Y la iglesia fuimos llamados para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. Es decir, escuchen, es sencillo. Vaya y cuente lo que Dios hizo en su vida. Pero es que no me sé ningún versículo, no se preocupe. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en la persona, usted abre su linda boca y el Espíritu Santo comienza a soltar versículos. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dice, ¿cómo sabes? Yo ni sé dónde fue que saqué eso, pero ¿quién es el que está haciendo esa obra? El Espíritu Santo. Por eso nosotros, la vida cristiana en ese sentido se vuelve más sencilla. Tener una experiencia. ¿Y saben qué? Para terminar, lo que me temo es que mucha gente no predica porque no tiene experiencia con Él. Y como no tiene experiencia con Él, no tiene que decir. ¿Y sabe por qué no tiene experiencia con Él? Porque no ha nacido. Y por eso en esta mañana, para terminar, vamos a pedir al Señor eso, que nos ayude. Me acuerdo de un hombre que era ciego y Jesús pasaba por ahí y Jesús tuvo compasión de él, es la escritura, y lo sanó. Este hombre, Dios mío, y brincaba y saltaba y lo llevaron al templo. A ver, cuéntenos cómo ocurrió eso de ese milagro. Usted es el ciego que lleva no sé cuántos años acá. Sí, yo ya soy ciego y saltando y feliz. Digo, estaban los saduceos y los fariseos. A ver, explíqueme cómo fue esa sanidad. No, yo no sé la sanidad. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero es que ese era un pecador. No sé si sea pecador o no sea pecador, eso no sé. Lo único que sé es que ese hombre tocó mi vida y me cambió y yo ahora veo. Antes no veía, ahora lo veo. Eso es lo que la gente necesita. Yo no sé, pero a ver qué versículo sabe, muestre. Es que nosotros sí estudiamos la Biblia, muéstrame que... No me sé ninguno. Yo sé que mi vida ha cambiado, mi vida es otra forma. Yo quiero ser testigo. ¿Cuántos testigos quieren ser testigos? ¿Cuántos sobre ustedes? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ese tiempo donde tú nos permites disertar de ti. Hoy tu palabra ha sido compartida, Señor. Hoy sus pensamientos ya están en nosotros. Lo que tú me has dado para compartir a tu iglesia ya lo he dado, Señor. Esa palabra ya está en cada corazón, en cada vida. Y lo que suceda con esa palabra, Señor, ya es tu labor, Espíritu Santo. Mi labor como sembrador ya la he cumplido, Señor, colocar esa semilla en cada corazón. De aquí en adelante eres tú, Espíritu Santo, que cambias vidas.
Posiblemente tú toques en esta mañana a alguien que dice: estoy cansado, me siento agotado, siento que mi vida es un fracaso, mi vida es una derrota, pero que no quiero seguir igual. Yo no quiero saber de religiones, no quiero saber de tradiciones, porque eso es lo que he tenido durante mi vida. Yo lo único que quiero es tener esa experiencia como la tuvo aquel hombre que no veía, pero que ahora veía. Y tal vez haya muchos ciegos espirituales en esta hora. Tal vez haya muchos que por causa del pecado se han quedado paralizados, equivocados, ciegos, que no ven un futuro. Tal vez tú has cometido muchos errores en tu vida y tú has venido esta mañana no para ser censurado, no para ser criticado, sino que tú has venido para que recibas un toque de parte del Señor. Si tú eres esa persona que quieres comenzar una nueva vida, toma la decisión ahora mismo. Esto es algo que es muy voluntario, muy personal. Si tú quieres hoy decirle: Señor, perdóname porque he fallado tanto en esta vida, he pecado tanto, Dios. Tengo tantos malditos pecados ocultos, que aunque nadie lo sabe, aunque nadie los conoce, tú que no puedes ser burlado, Señor, tú sabes mi vida. Y no quiero salir de este lugar igual, Señor. Quiero ser hoy tocado por ti. Espíritu Santo, este es tu tiempo. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Transfórmanos, Dios. No queremos ser unos místicos religiosos. No queremos ser ningunos legalistas. No queremos ser unos fanáticos, Dios. Queremos ser testimonio vivo que tú has transformado vidas. Queremos que cada uno de los que estamos aquí, ahora que salimos, vamos a nuestros lugares y que sientan que Jesús está vivo a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. No queremos ser los más intelectuales. Eso le dijo Jesús a ellos: no me pregunten de eso, no me pregunten de profecías. No te preocupes porque tú dices: no, es que yo no he estudiado, no, es que yo no me he capacitado. No es eso. Tú tienes que ser testigo de lo que Dios ha hecho. Y que tú puedas decir como aquel hombre: no sé, algo pasó en mi vida. Y esto que pasó en tu vida es el Espíritu Santo tocándote. Quizás en esta misma hora, cuando tu corazón se dispone, puedas ser tocado por Dios. Dile: Señor, tócame en esta hora. Dios, hoy entrego mi vida delante de ti. Reconozco mi pecado, mi maldad. Y aunque tú hayas hecho esta oración hace mucho tiempo, no se trata de repetirla. Se trata de que tú la sientas en tu corazón. Y que si tú estás en pecado hoy, le digas: Señor, perdóname porque sé que estoy mal contigo. Porque sé que estoy en conflicto contigo por causa de mi pecado. Pero quiero aprovechar este momento para confesar mi pecado, mi maldad. Porque he escuchado que mientras encubra mi pecado no prosperaré. Pero si lo confieso y me aparto, encontraré tu misericordia. Y eso es lo que necesitamos. Más que cualquier otra cosa. Tu misericordia, Dios. Tu gracia en nosotros. Padre, que esta palabra que está en los corazones, en la vida de cada uno de mis hermanos, cumpla el efecto, Señor. Tu palabra dice que nunca volverá vacío. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. Haznos personas diferentes. Que caminemos en lo sobrenatural, Padre. Que aprendamos a dar a conocer a Cristo Jesús a los demás a través de nuestra vida, Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.